Bueno, vamos a empezar, si os parece. Bueno, en primer lugar, en nombre de Fundación Mafre, agradecer a Eduard Punset y a Rafael Vizquerra su presencia hoy aquí. La sesión que vamos a tener hoy va a ser retransmitida por streaming, o sea que tenemos oyentes también fuera de esta sala. Y no me puedo resistir, aparte de las presentaciones institucionales, a hacer una pequeña reflexión, viendo el trabajo del profesor Vizquerra y toda la trayectoria de Eduard Punset, ¿no? Yo muchas veces me pregunto, y yo creo que es una pregunta que nos hacemos todos, si somos felices. Creo que es una pregunta que nos hacemos todos de vez en cuando. Y muchas veces me doy cuenta de que nos han engañado, porque nos han dicho que para ser felices hay que tener éxito, o para ser felices hay que tener dinero. Y yo creo que no es así. De hecho, muchos de los países donde hay gente más feliz son países pobres, son países del tercer mundo. ¿Para qué os cuento esto? Porque de todo esto se va a hablar hoy aquí. Vivimos una sociedad en la que cada vez somos más individualistas, cada vez estamos más aislados, pero paradójicamente compartimos los mismos problemas. Y es interesante porque en donde eso se pone de manifiesto es en Internet. Y ahí es donde yo quiero llegar. Hoy presentamos un informe que a mí me parece extraordinariamente interesante e importante. Un informe que resume más de casi 4 años de un proyecto que empezamos a desarrollar con la Fundación Eduardo Punset. Es el proyecto de apoyo psicológico APOL. Y es un proyecto donde utiliza fundamentalmente Internet como vía de acceso y en el que pretendemos dar apoyo psicológico y emocional a miles de personas que están padeciendo problemas en absoluta soledad. Y lo hacemos a través de un equipo de más de 30 psicólogos voluntarios que están haciendo una labor extraordinaria, todo en Internet. Y hoy lo que presentamos aquí es el análisis de estas consultas. Evidentemente son consultas anónimas, pero el profesor Vizquerra, junto con un equipo de psicólogos, ha elaborado un análisis de todo este conjunto de consultas que, por daros cifras, el año pasado fueron más de 2.500, casi 2 millones de visitas en nuestra página web. Y creo que es algo extraordinariamente interesante porque es una radiografía verdaderamente de lo que es nuestra sociedad, ¿no? Del interior de nuestra sociedad. Y sin más retraso, solo presentar a las dos personas que me acompañan en esta mesa, al profesor Eduard Punset, que evidentemente todos conocéis, que ha sido el origen de este proyecto. Sobran todas las presentaciones, y al profesor Vizquerra, que es una eminencia, diría yo, en educación emocional, catedrático de la Universidad de Barcelona, ha hecho un montón de posgrados y de máster que no voy a mencionar, pero sobre todo es el que nos va a explicar el informe al que me refería anteriormente. Y nada más, paso la palabra a Eduard Punset y muchas gracias por venir. Muchas gracias, Daniel. Daniel, ¿es correcto? Sí. Y es una alegría el estar con vosotros con motivo de un trabajo que es el que ha hecho Rafael Vizquerra, que te lo pedimos hace 3 años, más o menos, ¿no?
pero lo rondábamos en la cabeza, lo teníamos presente desde hacía 5 años, ¿no? Y era el saber qué caray pasa por dentro, ¿no? Es fabuloso ver que realmente la gente se preocupa mucho de saber lo que le pasa a uno, pero no really por dentro. Y lo que queríamos era que por una primera vez se tuviera en detalle lo que pasa a la gente por dentro cuando se siente enfrentada a la soledad o al miedo o a una cualquiera de las emociones, ¿no? Realmente es la primera vez en que se hace un estudio de esa amplitud y de esa profundidad, o sea que realmente miramos lo que nos pasa por dentro. Y yo, sin más, daría la palabra a Vizquerra, al catedrático Vizquerra, para que nos explicara un poco lo que han visto ellos después de estos años, 3 años, de saber lo que les pasaba a la gente por dentro, ¿no? Pensad que el descubrimiento de la intuición, del sentimiento, es una cosa muy reciente. O sea, yo me acuerdo de pequeño que es cuando llegábamos de la escuela, si lo que contábamos tenía que ver con la razón, eso iba ok, pero si alguien más, la intuición, por ejemplo, intentaba explicar lo que nos pasaba por dentro, ni Dios te hacía caso. Y desde luego tus padres no te hacían caso. Mi padre era médico y en un pueblecito pequeño, y a razón de más para no mirar, o sea que por primera vez vamos a ver lo que pasa por dentro a estos sentimientos emocionales del miedo, básicos de la emoción, de ¿qué más hay? El miedo, y vamos a verlo, sí. Muy bien. Buenos días a todas y a todos. La intención va a ser presentar los resultados de este informe, que es el resultado de un trabajo en equipo en el cual han participado Celina Costas, que nos honra aquí con su presencia, que ha sido contacto con, diríamos, la web de donde se han recogido los datos. Francesc Martínez, que es el experto en estadística que ha hecho toda la parte de elaboración, Eduard Punset, que es el que de alguna forma dinamiza, potencia y desarrolla todo este proyecto, y yo humildemente que he colaborado con lo que buenamente he podido entre un sitio y el otro, es decir, entre la Fundación Punset, la Fundación Mafre, la recogida de información, el análisis de la información y ahora la presentación de este informe aquí presente. El apoyo online. Cuando nos referimos al Apple, es el apoyo online de la Fundación Eduard Punset. La presentación del informe es la descripción de las consultas recibidas entre el 30 de octubre del 2012 y el 17 de septiembre de 2015 en el servicio de apoyo online de la Fundación Eduardo Punset.
El análisis estadístico ha sido elaborado por el doctor Francesc Martínez y por yo mismo, que somos miembros del grupo de investigación en orientación psicopedagógica de la Universidad de Barcelona. El primer paso ha sido la depuración de la matriz de datos, porque conviene tener presente que esto no es un proyecto como se hacen habitualmente las encuestas, de que se diseña la encuesta y se hace la encuesta en una serie de personas, sino que son las personas que tienen necesidades emocionales que entran en la web y que voluntariamente han querido responder a unos datos, y nosotros hemos recogido estos datos, una matriz de datos, para poder ser analizada. Se han recogido 17.389 registros, que era la matriz de datos inicial, y que después de la depuración, porque siempre hay datos que la persona que contesta pues entra en incoherencias o no responde correctamente donde debe hacerlo, y por eso se ha reducido a 15.889, podemos redondear a unos 16.000 individuos, 16.000 consultas. Es una muestra lo suficientemente amplia para poderla tener en consideración en los datos que vamos a comentar. En un análisis descriptivo de la muestra, lo primero que resalta ya es una superioridad de 3-1 de mujeres respecto a hombres. De cada 4 personas, 3 son mujeres, porque hay 12.237 mujeres, que es el 77%, digamos que es 75 redondeando por 100, 25% hombres. Es interesante observar que la misma presencia aquí más o menos podría ser similar. Y es una constancia en que en temas emocionales las mujeres tienen una mayor predisposición. Y esto lo voy a comentar seguramente varias veces a lo largo de mi presentación. Sobre la edad, la media es de 32 años. La moda, la que más se repite, es 24 años, por lo tanto, entre 24 y 32 está, diríamos, la mayoría, aunque oscila desde 10 hasta 89. Por tanto, es un rango muy amplio que se puede ver que va disminuyendo progresivamente a partir de los 40 años. Y si nos fijamos, entre los 20 aproximadamente y los 40 es donde hay la masa crítica mayoritaria, después va disminuyendo. Yo voy a presentar muchos datos y pido disculpas por lo aburrido que pueda ser simplemente el análisis numérico. Mi intención es que después ustedes puedan hacer preguntas sobre lo que consideren oportuno, y me imagino que estos datos podrán estar colgados en alguna web por si a alguien les interesa recogerlos, porque ahora sería muy aburrido tener que tomar notas. Nosotros hemos analizado todos los datos que hemos podido recoger. Por ejemplo, el mes de nacimiento. En el mes de nacimiento no hemos visto ninguna diferencia que sea interesante. La fecha de la consulta, entre el 30 de octubre y el 17 de septiembre. El mes de la consulta, pues más o menos lo que se puede ver es que es bastante continuo, aunque el mes 5, que es mayo, y 6, que es junio, es donde hay ligeramente un repunte. En vez de, se podrían hacer por qué. Se aproximan las vacaciones y en lugar de, parece ser, motivo de satisfacción, para algunos es motivo de insatisfacción o preocupación, que después veremos por qué también. El día de la semana más o menos se mantiene y sábado y domingo disminuye, curiosamente, un poquito. Sobre el día del mes, pues también es estable, no hay aquello de puntos que puedan resaltar. Sobre el lugar de la consulta, hay 2 ciudades que destacan, que son Madrid y Barcelona, cada una de ellas con más de 1000 consultas,
y que ocuparían 9,3 y 7,6%. Después va disminuyendo Valencia y pasamos ya a México. Claro, hay que tener presente que México, todo el país de México, es el país más grande donde se habla la lengua española y las consultas son en lengua española y hoy en día la web, internet nos permite la comunicación a nivel mundial. Permítame que cite algunas de las ciudades con más consultas, que son Córdoba, Alicante, Sevilla, Málaga, Las Palmas, Murcia, Guadalajara, Cádiz, Zaragoza. Y de Guadalajara, lo que no sabemos es si es Guadalajara de México o Guadalajara de España, porque ponen Guadalajara y después estuve reflexionando sobre este detalle, porque Guadalajara no es una ciudad muy grande en España, en cambio sí lo es en México, la segunda de México. Cádiz, Zaragoza, Asturias y las Baleares, Álava, Granada, etc. Son las grandes ciudades, en definitiva. En el país de residencia, lógicamente España 6.000, pero fijémonos que siendo una cantidad muy grande, hay también cantidades grandes de México, casi 2.000, 1.895, Argentina, Colombia, Perú, Chile, Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Uruguay, Guatemala, los que tienen más de 100. Después hay otros países con menos de 100, de 10 a 100, que permítanme solamente aquí que los cite: Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, Reino Unido, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Paraguay, Alemania, Francia, Canadá, Suiza, Andorra, Países Bajos, Australia, Italia, Austria, Cuba, Japón, lo cual significa es de todo el mundo prácticamente. Creo que lo que hay que resaltar es esto. Y hay en menor frecuencia, pero el listado llega desde países tan lejanos como Afganistán, Albania, Suecia, Israel, China, India, Micronesia, Noruega, Corea, Etiopía, Kenia, Marruecos, Nueva Zelanda, que son las antípodas. Es decir, que realmente podemos decir que la consulta ha recibido interés por parte de prácticamente la mayoría de los países del mundo. Aquí continuamos, aunque en algunos la frecuencia es de solamente uno. Pero de uno hay muchos países repartidos por todo el mundo. El país de nacimiento, porque es distinto el país de donde se hace la consulta que el país de nacimiento. El país de nacimiento, principalmente en España, están estos 6.000 de España y los demás de otros países. Hay un porcentaje alto de más de 2.000 que no contestan a esta pregunta, y México sigue siendo también el segundo, como es lógico y de esperar. Y por nombre de personas de los países latinoamericanos, el lógico México, Colombia, Argentina, que es esta tríada que también se va repitiendo. Entonces, Perú, Chile y Venezuela. Por lo que respecta al nivel de estudios, lo que sorprende es el nivel de estudios superiores. Es decir, la mayoría de las llamadas son de personas que tienen estudios superiores, más de 5.000, 5.129, que es el 32%. Muchos tienen formación profesional, un 23%, que son 3.800. El bachillerato, 2.700, que son el 17%. Y después, lógicamente, hay personas sin estudios, con educación básica, pero de estudios básicos o sin estudios no llega al 10%, incluyendo la categoría otros, que no sabemos el que puede ser, y muchos que no responden a esta pregunta, que son más de 2.300, que es el 14% que no responden, lo cual todo esto son datos que hay que matizar. Pero para mí lo importante es que si sumamos
estudios superiores, formación profesional y bachiller, nos vamos a más del 80% y sobre todo de estudios superiores el 32%. Por lo que hace referencia al estado civil, hay de todo. Aquí hay la gran diversidad, como es lógico. Hay personas casadas o que viven con pareja, hemos juntado casados o pareja de hecho, los hay sin pareja, separados, solteros, viudos, pero la mayoría son casados o que viven con pareja de hecho. Otro porcentaje importante es el de los solteros. En cuanto a la situación laboral, la mayoría están en activo, más del 50%, pero hay un porcentaje elevado, aproximadamente el 25% de desempleados y un poquito inferior, un 23% de estudiantes. Un porcentaje muy bajo de jubilados porque en edades mayores de 65 años el porcentaje de consultas va disminuyendo. Sería interesante analizar el por qué, tal vez porque a partir de una cierta edad ya nos ha pillado con el paso cambiado todo lo de la tecnología y solamente el hecho de meterse en el ordenador, de consultar y de buscar ya no es lo mismo que con los digitales nativos, porque ya nacen con el ordenador bajo el brazo en el momento del nacimiento. Uso del servicio en otras ocasiones. Pues la mayoría, el 80%, que son 12.813, dicen que no han hecho uso del servicio en otras ocasiones. Solamente el 4,8%, aproximadamente el 5%, 755, sí que habían hecho el uso, lo cual significa que las informaciones que recogemos son prácticamente de primera consulta. ¿Ha ayudado leer otros casos del archivo del servicio? Porque para los que conocen la web, en la web hay toda una información, y yo les recomiendo que entren en la web buscando por Apple, que significa apoyo online, Punset, o Punset, van directamente poniendo estas palabras a la web de la Fundación Mafre, y entonces ahí ustedes pueden ver la pregunta que se está haciendo y pueden ver muchas respuestas que solamente son las respuestas más habituales. Y el 61,7%, que son 9.799, responden de que esto ha sido una ayuda porque muchas veces se van repitiendo las preguntas y lo que uno necesita es tener una pista, una orientación que ya se ha dado en otros casos. ¿Recibe alguna terapia? Esta era una de las preguntas y las respuestas son que el 69%, 11.000, no reciben ningún tipo de terapia. Pero hay un porcentaje que sí, que es un porcentaje bajo, un 5% reciben algún tipo de terapia farmacológica, un 7%, 7,6% de terapia psicológica y un 3% ambas. Y si sumamos las tres, nos vamos aproximadamente al 15%. Es decir, que el 15% de las consultas procede de personas que reciben algún tipo de terapia. Esto ya corresponde con lo habitual en la población en general. Estamos en porcentajes propios de una muestra representativa de la población. De los que reciben alguna terapia, hay un 44% que es de carácter farmacológico y un 55% que es de carácter psicológico. Son datos simplemente para matizar la pregunta anterior.
Y en cuanto a las emociones que se sienten en el momento de la consulta, las más frecuentes son las siguientes. Y esto para nosotros es de lo más importante del estudio probablemente. Es que el 60% la emoción predominante es la tristeza, un 42% ansiedad. Fijémonos que la suma de los porcentajes no es 100 porque pueden responder a varias emociones, lo que es la posibilidad de respuesta múltiple, no respuesta excluyente, una u otra, sino que una misma persona puede tener tristeza y soledad. Por eso los porcentajes son los que estoy comentando, pero para mí lo importante son estos que están en primer lugar. Tristeza 60%, ansiedad 42%, miedo 36%, soledad 35,9%, que también es el 36%, y estrés 26%. Después ya van disminuyendo con enfado 19% y otras. Pero sí que me permito insistir porque estas 5, pero sobre todo las primeras, tristeza, ansiedad, miedo, soledad y también estrés, probablemente están en el origen de la demanda de ayuda. Y cuando estamos analizando estos datos, vemos que aquí hay un peso muy importante de estas emociones que la sociedad no tiene respuesta cuando una persona está en esta situación. La respuesta es la psicoterapia. Pero otros tipos de ayuda a veces no se sabe muy bien por dónde buscarlo, y un servicio como el Apple puede dar respuesta a estas necesidades. Aquí tenemos el diagrama de barras de estas emociones, donde se ve la tristeza claramente en primer lugar. Pensemos que la tristeza es la emoción que experimentamos ante la pérdida en general, pero sobre todo la pérdida de personas queridas. Y sobre estas pérdidas me voy a permitir una reflexión personal. Cuando tenemos la pérdida de una persona querida, evidentemente experimentamos tristeza. Esto es inevitable. Sobre todo si estas pérdidas vienen en una etapa prematura. Pero muchas veces son las pérdidas inevitables de nuestros padres, de nuestra pareja cuando uno ya llega a una cierta edad. Es decir, las pérdidas inevitables. Y ante estas pérdidas inevitables podemos tener la tentación de anclar nuestro estado emocional en esta tristeza. Y además, el clima social, el ambiente y la cultura nos lo favorece. Y eso que hemos cambiado muchísimo en los últimos 50 años. Fijémonos que cuando Federico García Lorca escribió su célebre obra La casa de Bernarda Alba, no sé si ustedes la han visto, si no la han visto recomiendo que la vean porque es una obra maestra, se representa cómo se muere el pater familias y a partir de aquel momento luto riguroso, 7 años donde sus hijas, me parece que son 6 o 7 hijas, entre 12, 13, 20 años, allí sin salir de casa durante 7 años, aquello es como una condena para realmente trastornar
la emocionalidad de una persona. 1930, estamos en 1916 y esto ha cambiado mucho. Evidentemente, hemos cambiado mucho, afortunadamente, pero todavía hemos de cambiar mucho más. Me voy a permitir comentar una experiencia de la pérdida de un ser querido de nuestra familia y que después del entierro nos abrazamos, los familiares propios, y nos pusimos a llorar, cosa lógica en esta situación, y nos pusimos también a hablar. Y a la conclusión a la cual llegué fue que uno de los retos del futuro es pasar de la tristeza por la pérdida, tristeza inevitable que vamos a experimentar, pero fijemos que la tristeza la centramos en yo pierdo a esta persona, lo centramos en el yo. El paso es pasar de llorar de tristeza a llorar de amor. Cuando lloramos de amor, cambiamos totalmente la experiencia. Fijémonos, pasar de llorar de tristeza por la pérdida de un ser querido a pasar a llorar por el amor que sentimos por esta persona, por lo bien que hemos compartido y que sabemos que es inevitable que en un momento nos hemos de separar, pero que en el momento de la separación predomina más el amor que la tristeza. Yo creo que este es uno de los retos en que la educación debería enfocarnos en este camino. Y al hacerlo en este sentido, probablemente cambiaríamos muchos problemas que tenemos presentes y de los cuales vamos a comentar. La satisfacción. Satisfacción que tiene que ver con el bienestar. ¿Cómo valoran la satisfacción puntuada de 0 a 10? Pues ya podemos ver, como es lógico, que aunque hay algunos que llegan al 10 y algunos llegan al 0, la media está sobre 5, es decir, el aprobadillo justito, rascado, pelado. Pero llama la atención que en satisfacción profesional no llega ni siquiera al aprobado. Esto también merece un comentario. Merece un comentario porque si nos preguntamos cuál es el clima emocional que preside las organizaciones en las cuales trabajamos. Me voy a referir a la palabra organización, que es un concepto amplio, es una palabra técnica que incluye empresa, pero también incluye cualquier organización que no sea empresa en la cual uno puede trabajar. Por ejemplo, cuando uno se dedica a la educación, trabaja en un centro educativo y normalmente en un centro educativo no se dice empresa, simplemente centro educativo. Cuando uno trabaja en una ONG, lo mismo. Cuando trabaja en un ministerio, en la administración pública, en el gobierno de la ciudad, puede ser el ayuntamiento de la comunidad autónoma o el gobierno central, normalmente esto no se llaman empresas, pero son organizaciones. Entonces, la palabra organización como concepto amplio, cuando pensamos cuáles son los climas emocionales que presiden las organizaciones empresariales. Y yo me he preocupado de hacer esta pregunta a muchas personas y desgraciadamente no he recibido la respuesta que me hubiera gustado. A mí me hubiera gustado otras emociones, pero muchos profesionales, cuando se les pregunta
¿Cuál crees en tu percepción que es el clima emocional y la emoción preponderante en tu organización? Pues muchos señalan la trilogía del bolero: ansiedad, angustia y desesperación. Es una canción que circulaba por ahí. Entonces, más bien, palabras como esto: ansiedad, estrés, indignación, rabia, enfado, tristeza, impotencia. Es triste que tengamos que trabajar en estos contextos y que producen una valoración general de satisfacción que no llega al aprobado. Como ayer tuvimos elecciones, que son la noticia de hoy, me imagino que lo que hoy estamos presentando aquí tendrá poco peso respecto a las noticias que están saliendo hoy en la prensa. Pero me permito humildemente señalar que uno de los grandes retos del país y probablemente del universo es reconvertir las organizaciones empresariales, que en general están orientadas al desarrollo del bienestar material, es decir, el desarrollo económico y tecnológico, para que se reorienten hacia el bienestar emocional. Creo que esto es uno de los retos tanto de las organizaciones, de la educación o de la política. Bienvenidos a este encuentro, porque si con esto podemos contribuir a una sensibilización de esta problemática, probablemente estaremos avanzando hacia un futuro en el cual haya una sensibilización de que con el bienestar material, con el desarrollo económico y tecnológico, no tenemos suficiente. Esto es muy importante, pero una vez satisfechas las necesidades básicas, hemos de preocuparnos de desarrollar organizaciones donde el bienestar emocional sea un objetivo importante tanto para los empleados como para los clientes, como para los directivos. El nivel de satisfacción en esta gráfica podemos ver que en general es inferior a 6, oscila alrededor del 5, y la satisfacción profesional, que es este valor de aquí, es el que está inferior, y por esto me he permitido hacer el comentario anterior, porque en la profesión es donde pasamos la mayor parte de nuestra vida. Tenemos una cultura, y además en la Biblia lo deja claro: te ganarás el pan con el sudor de tu frente, como si fuese una maldición divina. Lo que voy a decir ahora no me hubiera atrevido a hacerlo en el siglo XVI, porque me habrían quemado vivo por hereje. Pero yo creo que nos hemos de plantear un mundo en el cual, donde pasamos la mayor parte de nuestra vida, que es en el ejercicio de la profesión, pueda ser un contexto en el cual podamos disfrutar. Y además, cuando uno tiene la suerte de encontrar un proyecto profesional que le llena, en el cual se implica eso que técnicamente se denomina el engagement, el compromiso profesional, pues es cuando a veces le cuesta distinguir si está en trabajo o si está en tiempo libre. Y esto es lo más extraordinario que a una persona le puede pasar. Por ejemplo, cuando Beethoven estaba componiendo la Quinta Sinfonía, pasaba varios días sin salir de su habitación. Una señora que se cuidaba de su casa y que le preparaba la comida, le entraba la comida en la habitación y a veces al día siguiente se la sacaba, o dentro de 2 o 3 días que se había perdido, que no había tenido tiempo ni de comer. Entonces, cuando uno está
en un ejercicio satisfactorio de su profesión, está dispuesto a hacer algo que no haría por dinero. En una ocasión, una conocida actriz visitó a la Madre Teresa de Calcuta, que, como ustedes saben, hacía allí un trabajo realmente extraordinario. Pasó unos días y cuando se dio cuenta de la envergadura de lo que estaba haciendo la Madre Teresa de Calcuta, en un momento dado le comentó: yo no haría esto ni por $1.000.000. Y ella, la Madre Teresa de Calcuta, le respondió: y yo tampoco. Porque las grandes implicaciones no se hacen por trabajo, no se hacen por dinero, sino por implicación profesional. Muy bien, pasamos a otro tema, que es el uso frecuente de redes sociales. Pues destaca que la mayoría se conectan todos los días a las redes sociales, con lo cual, en general, estamos en una sociedad que ya tiene esta habilidad. Es cierto que hay un porcentaje de menos del 10% que no se conectan nunca, que son normalmente los mayores. Hemos visto que hay un rango amplio de edad, pero la mayoría todos los días o varios días a la semana como mínimo. Cuando sumamos los dos porcentajes, nos vamos en uno, estamos en el 48% y en otro en el 31%, y nos vamos, por tanto, del 70 y pico que se conectan todos los días. Por tanto, ya tienen este hábito. Ahora vamos a comentar la relación entre emoción y estado laboral. Se ha observado una relación estadísticamente significativa entre el sentimiento de miedo y la situación laboral. Van a aparecer algunos datos que las personas que tengan mínimos conocimientos estadísticos los podrán entender, y sabemos que en estadística hay estadística descriptiva, que es descripción de datos, que es lo que he presentado hasta este momento. Hay estadística inferencial, que es tomar decisiones estadísticas en función de la probabilidad de error. Por tanto, nos manejamos siempre en lo que es esta expresión: datos estadísticamente significativos, y en ese sentido se observa que el grupo de personas con situación laboral de jubilado manifiesta en un menor porcentaje, 23%, sentir miedo con respecto a los colectivos de activo. Es decir, es curioso cómo el miedo es una experiencia propia de los que están en situación profesional de activo, que el miedo desaparece bastante cuando se pasa a jubilado. Es decir, dicho más claramente, que el trabajo es un factor de miedo. Desempleados y estudiantes se manifiestan alrededor de un 34, 39 y 41%, de que son porcentajes bastante altos respecto a la experiencia de miedo. Tristeza y estado laboral. La subpoblación, es decir, el grupo de personas con la situación laboral de activo o estudiante, manifiestan en un menor porcentaje, alrededor de un 60%, sentir tristeza con respecto a los colectivos de desempleado y jubilado, que manifiestan alrededor de un 62 y un 64% respectivamente. Son porcentajes muy parecidos, pero en muestras tan grandes son diferencias estadísticamente significativas. Todo esto son temas que trabajamos en el posgrado de inteligencia emocional en las organizaciones y en el máster de inteligencia emocional y coaching en el entorno laboral, y también en el de educación emocional, donde desde 2002, cuando iniciamos estos másters, nos dedicamos a la investigación, a la difusión y a la formación
de profesionales. Y estos datos que estoy comentando están en coherencia con todo lo que llevamos pues, desde el 2002 trabajando e investigando. Para abundar sobre alguno de estos datos, vemos cómo la satisfacción profesional del desempleado, la situación de desempleo, es precisamente una de las causas importantes de insatisfacción general. Cuando uno pasa por etapas de paro laboral, de desempleo, es cuando psicológicamente lo está pasando bastante mal. Porque lo importante, independientemente de que uno tenga la ayuda por desempleo o no, la percepción de estar sin trabajo produce una disminución de la autoestima, una disminución en la percepción de necesidad que una persona necesita tener en relación a su función social. Respecto a los activos, estudiantes y jubilados, ya vemos que están más en el mismo nivel. El que destaca es los desempleados. Un tipo de análisis son las correlaciones. Una correlación, como ustedes recordarán, es la relación entre dos variables. Por ejemplo, uno de los primeros estudios de correlación se hizo por parte de Galton, donde observó que los padres altos tendían a tener hijos altos. Los padres bajos tendían a tener hijos bajos. Esto es una relación entre dos variables, la relación entre la talla de los padres respecto a la talla de los hijos. Es una correlación entre los dos. Entonces, así hemos observado correlaciones altas significativas entre la satisfacción global con respecto a la satisfacción profesional principalmente y la satisfacción en las relaciones sociales y la satisfacción familiar y la situación económica, pero la situación económica no tanto. Dicho más claramente, el principal factor de satisfacción general, de satisfacción global, es más la satisfacción en las relaciones sociales, familiares y profesionales que no el sueldo o la satisfacción económica. Lo digo por lo que he estado comentando antes de que tenemos un sistema social, económico, profesional y político que se preocupa eminentemente de lo material, de lo económico y tecnológico, y que presta muy poca importancia desde la educación, la política y la atención social a lo que es la dimensión emocional en cuanto a climas emocionales, profesionales, sociales y familiares. Entonces, lo que quiero llamar es la atención sobre esto a partir de los estudios que estamos comentando. Aquí podríamos analizar otras de las correlaciones, pero las que más destacan son estas que estoy citando. Para llegar a la identificación de un sector, que es una variable que está asociada con una mayor diferencia en la satisfacción global, que es la soledad. Las personas que manifiestan sentir soledad tienen una media de 4,2 de satisfacción global, 4,2 sobre 10. Los que no han manifestado sentir soledad tienen una media de 5,6. Es decir, la percepción de soledad es uno de los factores esenciales para tener un grado de satisfacción inferior al 5, inferior al aprobado.
conviene dejar claro que dentro de la soledad hay dos niveles que hemos de dejar muy claro. Cuando una persona está continuamente interactuando con otras, que por su profesión necesita hablar mucho con otras personas, que tiene en su familia, pues a lo mejor la familia nuclear y muy cerca la familia extensa y está siempre rodeada de personas, a veces necesita unos momentos de soledad. Esto es perfectamente lógico y necesario. Y yo recomiendo que de vez en cuando, a ser posible a diario, tener como mínimo un cuarto de hora de soledad, de tranquilidad, de paz interior. Esto es indispensable. El problema es la soledad involuntaria. Cuando uno se ve necesitado a estar en una soledad que no desea. Es ahí donde tenemos el problema. Porque es cuando entramos en el grupo de riesgo. El grupo de riesgo está caracterizado por la experiencia sentida de soledad, una situación de desempleo o jubilación, junto con soledad, y además con estudios elementales. Cuando se dan estas tres características es cuando hay los niveles más bajos de satisfacción y por tanto cuando podemos estar ante un sector de riesgo. ¿De riesgo de qué? Y aquí puede venir pues cualquier interpretación. Yo voy a continuación a hacer algunos comentarios que van más allá del propio análisis que estamos haciendo, pero es de alguna forma anticipar y sensibilizar sobre un tema que prácticamente no se habla. Me refiero al suicidio. El suicidio es un tema tabú y seguramente solamente la palabra suicidio, cuando yo la digo, activa en ustedes emociones que prefiero no tratar este tema. Lo siento, pero los próximos minutos voy a tratar el tema del suicidio. No es un tema agradable, pero el Apple, en el fondo, tiene como objetivo la prevención del suicidio. Y es un tema difícil, esta prevención. Voy a dar unos datos para ubicarnos en un tema que, como digo, es tabú. Pero fijémonos en estos datos. En España, la primera causa de muerte entre la gente joven es el suicidio. España es el tercer país europeo en número de suicidios juveniles, tras Rusia y Francia. Ha crecido un 31% en los últimos 10 años. Más de 4.000 personas cada año intentan suicidarse en España. No, se suicidan en España. Se suicidan en España. De los cuales más de 1.000 son jóvenes y de ellos 250 son adolescentes. Son cifras lo suficientemente espectaculares como para preguntarnos qué se está haciendo de cara a la prevención. Porque fijémonos en algunos datos. Sobre la violencia de género, que es uno de las grandes lacras de la humanidad y de España, que nos cuestan al año de 60 a 70, la mayoría de años, algunos años llegan a 80, mujeres muertas al año a manos de sus parejas o exparejas. De esto somos conscientes del peligro y se habla mucho en la prensa. No quiero en absoluto dar a entender que no es importante, pero si comparamos 80 personas con 4.000, hay una diferencia abismal. Incluso con los accidentes de tráfico. Pero fijémonos que el suicidio mantiene un estigma que lo hace que es todavía un tabú y que no nos atrevemos a hablar de él. Por lo tanto, yo hoy voy a romper este
diríamos, discurso políticamente correcto para hablar de un tema que entramos a lo mejor en la incorrección. Las mujeres lo intentan 4 veces más que los hombres, tal vez porque tienen esta sensibilidad emocional mayor que los hombres. Pero los chicos, los hombres que se lo proponen, lo logran más que las mujeres. Desde 2013, los suicidios no solamente son la primera causa de muerte entre los jóvenes, sino que llegan a doblar a los accidentes. Y es un tema tabú por esta estigmatización. Si conocemos personas, y yo conozco personas que han tenido suicidios entre sus familiares, y que curiosamente a veces te sorprenda que lo tienes en tu misma escalera, pues notas que es un tema que no puedes hablar, que no sabes qué decir. No hace mucho, ahora como 2 años, se suicidó una persona en nuestro edificio. Eran personas que yo las conocía, pero exactamente fue pues así. No quiero dar más pistas para, no sé quién me va a escuchar, no quisiera herir susceptibilidades, pero solamente lo comento porque es que cuando te encuentras con las personas no sabes qué decir. Y hemos de ser conscientes de estos, que no sabes qué decir, lo cual refleja que tenemos un tabú, una estigmatización, que la persona que lo ha sufrido afecta evidentemente no solamente a su bienestar, a su tristeza, a sus emociones, sino a su autoestima y a su estabilidad emocional. Sabemos que la depresión está asociada a un 60% de los suicidios, que la depresión va en ascenso en los últimos 30 años. Y aquí también la pregunta, ¿qué se hace para la prevención del suicidio? Porque si observamos unos índices cada vez mayores de depresión, resulta que ahí pasa algo que tiene que ver con los contextos sociales que predisponen a la depresión. Y de esto hay evidencias que es así, que no es solamente, aunque también, aspectos bioquímicos o aspectos de carácter de predisposición innata, pero hay un porcentaje elevado de depresión que tiene que ver con el contexto en que uno se encuentra y por tanto que es previsible, que es prevenible y que de ahí se podía prevenir muchos de estos suicidios de los cuales estamos hablando. En estos suicidios, además, hay 90 minutos que son decisivos. Son cuando uno toma la decisión de suicidarse, lo que va a pasar en los próximos 90 minutos va a ser decisivo. En estos 90 minutos, tener la suerte de poder encontrar a alguien que te escuche puede evitar el suicidio. De ahí la importancia del Apple como recurso. Cuando uno de alguna forma efectúa su suicidio, esto tiene unos efectos graves, como mínimo en 7 personas familiares o amigos muy íntimos, que de ellos el 40% desarrollarán una enfermedad grave en los próximos 2 años, porque cada vez hay más evidencias de la relación entre emoción y salud. Nuestra salud depende de nuestras emociones. Si ustedes quieren hacer oposiciones para contraer alguna enfermedad crónica, como por ejemplo hipertensión crónica, úlcera de estómago, infarto de miocardio o
más de 40 enfermedades identificadas de carácter psicosomático, lo mejor que pueden hacer es dosificarse a diario de ansiedad, estrés, depresión, tristeza, hostilidad, enfado, etcétera, etcétera. No se preocupen que no les costará mucho, basta leer las noticias, tomar conciencia de la realidad que nos envuelve y dándole un poco de empuje lo tienen fácil. Si en cambio ustedes quieren gozar de buena salud, lo mejor que pueden hacer es ir contracorriente y dosificarse a diario de buen humor, amor, compasión, amor, felicidad, bienestar, compromiso, fluir, agradecimiento, etc. Les aseguro que les va a resultar mucho más difícil. Y algunos van a pensar que usted a lo mejor se le ha ido un poco la olla, sobre todo si lo manifiesta de forma ostensible. Pero todo esto va a repercutir bioquímicamente en sus respuestas neurofisiológicas del organismo, lo cual es hacer salud. Cuando antes me he referido a la diferencia de llorar de tristeza a llorar de amor, ustedes deben saber que la composición bioquímica de una lágrima de tristeza, de ira, de enfado o de miedo, es distinta de una lágrima de amor. Porque las emociones positivas como amor, humor, bienestar, felicidad, son activadoras del sistema nervioso que activa el sistema inmunitario. Es decir, en la medida que tenemos emociones positivas, se activa el sistema inmunitario que nos defiende mejor de contraer enfermedades. En la medida que tenemos intensas emociones negativas, disminuyen las defensas del sistema inmunitario y nos predisponen a contraer enfermedades. Por eso, esto está de alguna forma avalado científicamente. La tasa de suicidios en España se sitúa en 6,8 casos cada 100.000 personas. La incidencia es 3 veces menor que en países nórdicos. El 75% de las personas que se suicidan no acceden a consultas especializadas. Yo aquí tengo un montón de datos que tampoco no quiero ahora aburrirles porque realmente van un poco más allá de lo que yo me había en principio propuesto, pero mi intención es llamar la atención sobre la importancia del suicidio en nuestro país. Voy a dejar estos datos por si a alguien les interesa, pero que en el mundo desarrollado las tasas de suicidio se han incrementado un 60% entre la década de 1960 y el 2012, es decir, en los últimos 50 años. En 1990 hubo 712.000, 90, no 60, y en 2013 842.000. Son datos que además a nivel mundial observamos los países donde hay más suicidios. España estamos todavía en los niveles medios, pero merece la pena darle la importancia que merece. Esto es la tasa de suicidios en países de América Latina y en España, donde hay una gran diversidad. Hay algunos países donde el índice es alto, otros donde es bajo, y por tanto conviene analizar por qué en algunos países es muy alto, como El Salvador, por ejemplo, Uruguay, Chile, Bolivia. Fijémonos que el nivel de España, que es este de aquí,
está en un nivel, diríamos, medio, todavía aceptable, tirando abajo. Hay otros donde es más bajo, como Haití, país muy pobre, o Venezuela, que curiosamente es muy bajo y con todo lo que está pasando políticamente. Es decir, que son estudios para hacer de las causas que predisponen al suicidio. Aquí hay distintas estadísticas por las tasas de suicidio según los países, y en España los índices están también repartidos por comunidades, donde es conocido que curiosamente, porque es un tema que ha seguido a veces en la prensa, en Galicia, como sobre todo tres de las provincias de Galicia tienen unos índices más elevados que en el resto. Aquí estamos de alrededor de 332 solamente en Galicia. Bueno, también hay los factores de riesgo, y yo creo que ya hemos hablado suficiente de todo esto para pasar a unas conclusiones de lo que hemos visto. Estudios recientes, por ejemplo, un estudio de la OMS Preventing Suicide, que salió publicado en el 2015, todavía no hace un año, me voy a permitir leer algunos datos de este estudio, que dice: dado el estigma generalizado alrededor del suicidio, la mayoría de las personas que contemplan el suicidio no saben con quién hablar. Esto es muy importante. En lugar de fomentar el comportamiento suicida, hablar abiertamente puede dar a una persona otras opciones o tiempo para reflexionar sobre su decisión, previniendo así el suicidio. El mismo informe dice, y fijemos que aquí hay unas palabras que están tachadas, quiere decir, son errores sociales. El suicida está decidido a morir. Esto no es cierto. Por el contrario, los suicidas suelen ser ambivalentes acerca de la vida o la muerte. Alguien puede actuar impulsivamente al beber plaguicidas, por ejemplo, y morir unos pocos días después, aunque hubiera preferido seguir viviendo. El acceso al apoyo emocional en el momento propicio puede prevenir el suicidio. Otro error o mito es que la mayoría de los suicidios suceden repentinamente, sin advertencia previa. El hecho es que la mayoría de los suicidios han ido precedidos de signos de advertencia verbal o conductual. Desde luego, algunos suicidios se cometen sin advertencia previa, pero es importante conocer los signos de advertencia y tenerlos presente. Conclusiones de todo lo que hemos dicho. Voy a resumirlo en 10 ideas, en 10 conclusiones, que creo que es lo que orienta hacia el futuro. La Fundación Eduard Punset y Fundación Mafre pusieron en marcha en octubre del año 2012 un proyecto para la recogida de datos de los usuarios del servicio de apoyo online, Apple, con el fin de poder realizar estudios y análisis estadísticos sobre el perfil de los participantes. En menos de 3 años que ha durado la recogida de datos, el servicio ha sido consultado por casi 16.000 usuarios, la mayoría son mujeres y tienen una edad media de 32 años, con un rango que va de 10 hasta 89 años. Aproximadamente un 40% son de España y otro 40% proceden de países latinoamericanos. Otros países de procedencia son Estados Unidos, Canadá y diversos países europeos como Alemania, Francia, Suiza, Andorra, Países Bajos o Italia, pero de hecho hay consultas de todo el mundo. La mayoría de usuarios, 73%, tiene estudios superiores, 32% con estudios universitarios, formación profesional 24% y bachillerato 17%. La mitad, 50%, tienen pareja, no están casados o parejas de hecho, y casi la mitad, 42%, están en situación laboral activa y un 20% son estudiantes. Se pueden considerar personas normales en una situación normal. El 69% de los usuarios no reciben ninguna terapia farmacológica ni psicológica.
Más de la mitad de los usuarios, 62%, manifiestan que les ha ayudado leer otros casos del archivo de la plataforma. Respecto a la satisfacción en su vida, en una escala de 0 a 10, se obtiene una media de 5 rascadito de satisfacción familiar, relaciones sociales y satisfacción económica. Pero la satisfacción profesional es donde está más bajo, por debajo del 5. Las emociones más frecuentes experimentadas por más del 25% de los usuarios, más del 25% de cada uno de estas emociones son tristeza, ansiedad, miedo, soledad y estrés. La soledad es el sentimiento que más se asocia con la baja satisfacción. Cuando la soledad se acompaña de desempleo o jubilación y estudios elementales, la satisfacción en la vida llega a cotas mínimas de 3,5 sobre 10. El sector más vulnerable, por tanto, está cuando coincide soledad, desempleo y estudios elementales. Estudios recientes han señalado que el acceso al apoyo emocional en el momento propicio puede prevenir el suicidio. Pero muchas personas que se están planteando el suicidio no saben con quién hablar. Por eso Apple puede ser una ayuda a estas personas. Los datos demuestran que la demanda del servicio Apple ha ido creciendo en el tiempo. Se puede considerar el Apple como una herramienta que contribuye al bienestar de la sociedad. Se puede concluir, por lo tanto, que el servicio Apple contribuye a satisfacer una necesidad social que no está suficientemente atendida en la sociedad actual y que puede incidir en la prevención del suicidio y puede también contribuir a la mejora del bienestar general, sobre todo del bienestar emocional, que una vez superadas las necesidades básicas es lo que más deseamos en esta vida. Muchísimas gracias por su amable atención, por haber aguantado aquí toda esta lluvia de datos, y espero que esto sea de alguna forma unos datos que puedan servir para ir mejorando como personas y como sociedad. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Vizquerra, por esta interesantísima conferencia, sugerente, interesante, profunda. Y yo quiero dar al público la palabra por si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Sí. Hola, buenos días. Yo quería preguntarles a qué creen que se debe que exista tantísima diferencia entre hombres y mujeres con respecto al acceso a este tipo de servicios o con respecto a que necesiten un tipo de asistencia psicológica, emocional. Gracias. Muy bien. Vamos a distinguir entre datos e interpretación de los datos. La interpretación, por tanto, para responder a esta pregunta, sería que las mujeres en general, afortunadamente, tienen una mayor sensibilidad hacia los temas sensibles o emocionales. Tienen mucha más inteligencia emocional. De esto hay evidencias empíricas. Hay estudios hechos con muestras de hombres y de mujeres donde se les ha aplicado cuestionarios test de inteligencia emocional y los resultados son constantes. Las mujeres tienen mejores resultados. Esto se observa en situaciones como la aquí presente. En el posgrado que tenemos de educación emocional y bienestar, llevamos desde el 2002, ya llevamos por tanto 15 años, la mayoría son mujeres, inmensa mayoría. En el posgrado de inteligencia emocional en las organizaciones,
también la mayoría son mujeres. No un año, sino que se repite continuamente. Es curioso, y ya esto se puede observar en los niños. En los niños, cuando uno observa jugar a los niños, tanto en la escuela, en los patios, en los parques, observa cómo las niñas tienen una predisposición, y ahí hay quien dice que esto es una cuestión de educación. No voy a entrar ahora en el debate entre influencia social y familiar o lo que es innato, porque es un tema de debate. Lo único que podemos decir es que el hecho que se observa es este, y que hay una predisposición a las niñas a cuidar de los niños, a jugar con muñecas, mientras que los niños tienen más preferencia a jugar con tractores, con camiones, con coches, con motos, o con pistolas o con pelotas. Y a veces incluso se pueden oír expresiones del estilo que cuando dos niños se han peleado y a lo mejor la profesora o uno de los padres dice que se perdonen y que se besen, pues expresiones como los niños se pegan, las niñas se besan. Sé que esto es provocativo, pero sí que la respuesta para mí es que las mujeres tienen mayor sensibilidad emocional, mayor inteligencia emocional. A los hombres nos queda mucho que aprender. Oye, es absolutamente verdad. A mí me ocurría que de joven estuve siempre convencido de que las mujeres eran más inteligentes que los hombres. Y luego la ciencia me ha demostrado que efectivamente el nivel de inteligencia emocional es mayor como fuente de conocimiento que cualquier otro. Y quiero decirte que la ciencia ha venido a subrayar que las mujeres, que la inteligencia emocional era lo que más contaba dentro del cerebro que la intuición. Y eso podría explicar este sentimiento que se ha tardado tanto tiempo. Se ha tenido que esperar a que la ciencia demostrara que la intuición o la emoción es más importante que la razón. Muy bien, contestada la pregunta. Sí, gracias. A mí me ha parecido muy sugerente los datos y yo quería hacer una consulta y si se podría sacar de esa cantidad de datos respuesta a mi consulta. Me ha llamado la atención mucho que de las emociones que se sienten en el momento que se hace la consulta, las 5, tristeza, ansiedad, miedo, soledad, estrés, una de ellas a mí me parece que es transversal en todas las demás. En los temas que yo trabajo, al menos en la situación de clima emocional cálido o la soledad emocional, la soledad. Porque claro, la tristeza, la ansiedad, el miedo y el estrés los vivo yo. Y los vivo puntualmente, muchas veces me siento triste, estoy ansioso por algo, tengo miedo, tengo estrés, pero la soledad suele ser más estable y puede ser que sea transversal, porque la soledad se da en las otras 4 a la vez. En ese sentido, me llama la atención que la mayoría de la gente que pregunta tiene pareja, la mayoría de la gente que pregunta tiene estudios, la mayoría de la gente que pregunta y está satisfecha tiene trabajo. O sea, esa mezcla en que estoy con otros y sin embargo me siento solo y no pregunto, porque yo no hablo de la soledad física, hablo de la soledad emocional. Y entonces me llama la atención, se podría sacar, y eso al profesor Punset, sacar de ese informe, con vistas incluso a esa educación que usted hablaba, profesor, de educación emocional, de crecimiento de personas, sacar su situación de vínculos, porque la vida son vínculos, la vida son relaciones, la vida son encuentros, la soledad es carencia de vínculos. Entonces, que no solo preguntaran estoy triste, sino que se sacaran de esos datos
¿En qué nivel están sus vínculos? A mí me parecería que ustedes ayudarían mucho a cambiar esta realidad. Y verdaderamente ahí sí se generaría bienestar. Mi pregunta, profesor. Sí, es muy interesante su observación y lo que podemos decir es que la soledad es un tema, como ha dicho usted muy bien, hay la soledad física o social es una cosa, pero la soledad emocional es otra. Y entonces yo le recojo esta sugerencia porque cuando hay tantos datos se pueden analizar muchas cosas. Entonces vamos a profundizar un poco sobre este punto, sobre todo de cara a desarrollar competencias. Son competencias emocionales que permitan superar esta sensación de soledad. Pensemos que esta sensación de soledad las puede tener una persona que está con su pareja y que no se siente comprendida por ella. Y muchas veces pasa, y pasa en situaciones, por ejemplo, ¿qué les diré? Por ejemplo, una pareja circula por una autopista. Hay un rótulo que dice que hay un área de servicio. Ella le dice a él, ahora viene un área de servicio, ¿te apetece tomar un café? Dice, no, no me apetece, y tira de largo. Claro, ¿cuál es la comunicación? La comunicación para el hombre, por eso lo pongo también como ejemplo de la pregunta anterior. Me pregunta, ¿quiero un café? No quiero un café, sigo. Pero claro, la sugerencia que era, me apetecería tomar un café, pero no lo entiende. Y entonces, a partir de ahí, ya puede surgir la sensación de que mi sensibilidad, como he hecho la pregunta, no me la entiende, no tiene inteligencia emocional suficiente para entender mi sensibilidad y a veces me siento sola porque no me entiende. Y muchas veces hay estos problemas de comunicación entre pareja que son más frecuentes de lo que quisiéramos, porque además no hay una educación emocional en las escuelas, que los primeros necesitados son los chicos, somos los hombres, y además somos inconscientes de nuestra ignorancia, es decir, que somos incompetentes desde la inconsciencia. O sea que le agradezco mucho. Le añado un dato que ha dado usted, que encima es más grave. La mayoría se comunican todos los días por Internet. Sí. Encima. Por eso digo que la variable es muy importante. En ese sentido, porque la tristeza muchas veces, teniendo un vínculo, llorando con otro, se comparte. La ansiedad, hablando, yo al menos en la consulta psicológica lo he visto, hablando ya se libera. Y, o sea, la soledad es la carencia de vínculo comunicativo. A mí me parece muy sugerente, me ha hecho pensar. Le agradezco nada más. Punset me ha hecho pensar mucho. Está bien. Y para abundar sobre esto, es interesante la observación que acaba de hacer de que la mayoría se conectan a diario. ¿En qué medida muchas conexiones por Internet son un intento de superar un sentimiento de soledad que soy incapaz de superar con un contacto directo? Que ahí también hay mucho que hablar. Rafael, sensacional, ¿eh? Yo conocí algunos datos, pero vamos, me he quedado prendado con el resumen que has hecho al final y demás, y sobre todo con romper algo, esa barrera que tenemos todos con el tema del suicidio, y que es tan grave y tan desconocida. Yo te quería hacer una pregunta en lo que, a lo que yo me dedico, ¿no? Que es al tema más empresarial, ¿no? Has dicho una cosa que es fundamental, ¿no? Y es que una de las causas mayores de insatisfacción está muy relacionada con el tema de la satisfacción profesional. Y has dicho que uno de los retos que tienen las empresas de futuro es transformar esa energía que ponen en dar satisfacción material por dar satisfacción emocional, ¿no? Entonces a mí se me ocurre
ya hemos comentado alguna vez estos temas, ¿no? Y decíamos que quizás, ¿no?, una de las formas que se podría hacer es intentar demostrarles, ¿no?, a los empresarios, a los ejecutivos, que los equipos emocionalmente más sanos son más productivos y sobre todo son más productivos a largo plazo, ¿eh? ¿Qué más se te ocurre a ti? ¿Qué deberíamos hacer en el mundo corporativo, en el mundo empresarial, para que esta tendencia cambiara? Muchas gracias por esta intervención que me llega al corazón, porque este es uno de mis proyectos. O sea que yo creo que uno de los retos que tenemos en estos momentos es sensibilizar a los directivos de empresa, de organizaciones, y por extensión a la sociedad en general y a la política, porque creo que es un proyecto político, lo digo por la, diríamos, lo reciente de ayer, ¿eh?, de reconvertir una sociedad centrada en el desarrollo económico y tecnológico, con desconocimiento e ignorancia total de los temas emocionales, ¿eh?, para reorientar todo esto a través de, para mí son una serie de pasos, que el primero es la sensibilización general. Y entonces yo agradezco muchísimo a Mapfre y a todas las iniciativas que puedan contribuir a una sensibilización de estos temas. Cualquier acto que permita que personas en general se sensibilicen de esto, esto es avanzar. Una vez que estamos sensibilizados, estamos en mejores condiciones para pasar al segundo paso, que es la formación. Nos hemos de formar. Formarnos significa lo que ha repetido un montón de veces Edouard Punset, que yo se lo agradezco muchísimo, porque el saber qué nos pasa por dentro. Cuando analizamos lo que nos pasa por dentro, vemos que lo que nos pasa son emociones. Y entonces esto fue precisamente lo que nos animó a organizar el posgrado de educación emocional, para educar sobre esto, saber qué son las emociones, saber que las emociones son respuestas complejas del organismo, que analizar las emociones supone entrar en nosotros mismos, en esta complejidad y en lo que más deseamos en esta vida. Saber que las emociones que se establecen entre las personas crean climas emocionales que predisponen a favor o en contra, es decir, a actitudes. Que hay evidencias de cómo se trabajan las emociones en los grupos. Esto tiene efectos en el bienestar de las personas de los grupos y también en el rendimiento. Y que hay mucho que hacer sobre todo esto. Y el tercer paso, que es la puesta en práctica. La puesta en práctica de procesos de cambio. Esto significa formar personas como agentes de cambio que actúan en las organizaciones para reorientarlas de un sistema centrado en lo material a unas organizaciones que toman en consideración el bienestar global, por lo tanto también el bienestar emocional. Muchas gracias, porque esto es un proyecto de vida, es un proyecto social. Muchas gracias, Ramón, por estar en este proyecto, porque yo creo que en la medida que haya más personas que se vayan añadiendo, sensibilizando, formando, investigando y poniendo en práctica lo que son los resultados de las investigaciones científicas, para poder hacer una puesta en práctica bien fundamentada. Simplemente, muchas gracias. Oye, como directora de eso, de manejar las cifras todos los días, eran 2 millones
2 millones de visitas al año. Exacto. Y es una burrada. O sea, es impresionante, ¿no? Y todo eso se desperdiciaba, no se aprovechaba de la manera en que es preciso aprovecharlo, ¿no? Claro, y de estos 2 millones de visitas al año, los 16.000 son los que han respondido voluntariamente a las preguntas que hay ahí. Por tanto, los datos se basan sobre estas muestras. Daniel, ¿quieres concluir? Pues nada, solo puedo decir que me ha encantado. No, es verdad, no lo digo por compromiso muchas veces. Creo que es muy sugerente, creo que es tremendamente sugerente lo que habla respecto al mundo de la empresa, y no solamente respecto al mundo de la empresa, sino a la sociedad en general, es verdad. Nos hemos centrado en la comodidad material y hemos olvidado lo otro, ¿no?, que es fundamental. Y nada, y agradecer a Eduard y a Rafael su presencia hoy aquí. Es una lástima, efectivamente, que no hubiera sido el mejor día, porque yo creo que todo esto es muy interesante que se comunique, ¿no?, y que se difunda en la prensa, pero bueno, esperemos que algo trascienda. Y felicitarle por el informe, que esperamos darlo a conocer pronto. Nada más, muchas gracias a todos por venir. Gracias.